por doble razón. Es el día del Señor. Y una de las peculiaridades que tiene este día es podernos congregar como familia que somos en Cristo Jesús y tener este tiempo de comunión con nuestro Señor aquí en su casa y darle culto. O sea, todo lo que venimos a hacer aquí es para darle culto a nuestro Dios. Pero hoy especialmente queremos honrar a todas las mujeres, a las madres que están aquí presentes, ya que se reconoce este día como el Día de las Madres. Vamos al Señor en oración y vamos a pedir que Él bendiga este tiempo de juntos estudiar la palabra del Señor. Oremos. En el nombre de Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, precisamente, Padre, porque este es tu día. Estamos contentos, gozosos por la salud, por la vida, porque, Señor, tú quitaste la venda de nuestros ojos, porque tú eres, podemos reconocer a través del don de la fe que tú eres el Dios creador, que a ti hemos venido a adorar. Tú pones, Señor, este deseo en nuestros corazones de adorarte. Tú pones, Señor, esta pasión por ti, este deseo de santidad que viene a través del estudio de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Todas estas cosas provienen de ti para nuestro bien y para nuestro provecho. Por tanto, Señor, a pesar de que eres Dios, tenemos muchas razones para estar gozosos en ti, para bendecirte en este día, glorificarte como tú mereces. Y como siempre hacemos, reconociendo, Señor, que somos seres humanos, tantos defectos que tenemos, reconocemos que necesitamos de tu ayuda, Espíritu Santo, a la hora de abrir tu palabra y a la hora, Señor, de sacar de ella estas verdades que sirven tanto, Señor, para ir moldeando nuestra vida. Bendice esta clase, todo lo que se ha de hacer, pero no solamente en esta clase. Cada clase, Señor, los niños pequeños que semana tras semana vienen a la iglesia y se crían, Señor, escuchando las historias bíblicas, Señor, y tú formando en ellos tu carácter. Gracias por las maestras, gracias por estos niños, por los jóvenes y por todos los adultos. Bendice la clase de escuela dominical en general. A ti encomendamos este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estudiamos acerca del primer concilio que se realizó en Jerusalén debido al problema que presentaron un grupo de fariseos. Pues prácticamente no habían entendido lo que era el evangelio de la salvación por gracia y estaban añadiendo a la fe obras para salvarse. Y sabemos que esto no puede ser, no es admitido. Pablo y Bernabé discutieron con ellos. La iglesia en Antioquía vio la necesidad de que este era un asunto serio, que no podía dejarse sin tratar, porque podía causar una grave consecuencia, y más que la iglesia estaba comenzando. Y si se permitía una herejía como esta, eso podía llegar lejos, porque, hermanos, nosotros, la mente del ser humano es tremenda, y cuando usted permite que esos conocimientos entren y hagan raíz y usted las conciba como verdad, es bien difícil arrancar eso. Por tanto, ellos vieron pertinente enviar a Pablo y a Bernabé y a este grupo que trajeron esta falsa enseñanza a los apóstoles, a la autoridad de los apóstoles y la iglesia reunida allí en Jerusalén. Trataron el asunto. Lucas lo presenta de una manera bastante ligera, mas sin embargo nosotros podemos imaginarnos aquella controversia, quizás horas cada uno exponiendo su punto, pero lo importante fue que Pedro trajo el testimonio de lo que había sucedido en la conversión de Cornelio y su familia. Esto aplacó
los ánimos, llegaron a la resolución de escribir una carta, que esta carta fuera mandada por todas las iglesias, diciéndoles que no estén inquietando a los gentiles, imponiéndole cosas que ellos no deben de llevar a cabo, que esto debía de hacerse escrito para que haya constancia de la resolución que ellos tomaron allí, y también que eso sí que le pedían a los gentiles que se abstuvieran de muchas de las prácticas de las religiones paganas. Quizás en aquella mente inmadura que recientemente entraban al Evangelio, a lo mejor habían residuos de prácticas que traían de sus religiones. Y eso le pasa a veces a muchos cristianos que, aunque están en la verdad del Evangelio, quizás todavía siguen creyendo en supersticiones y cosas que vienen arrastrando de religiones antiguas. Y de todo eso uno tiene que irse limpiando, despojando, para gozar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y como dice, su verdad nos hace libres. Ellos le pidieron que se abstuvieran de contaminación de ídolos, que se abstuvieran de fornicación y también de comer animales, los cuales su sangre no había sido derramada. Un ejemplo de esos animales que mueren sin su sangre ser derramada es el ahogado. Y quedamos en que íbamos a tratar esa última parte de los animales ahogados, porque lo de los ídolos es fácil. Tratamos un poquito la semana pasada, en el sentido de que recuerden, lo que nosotros tenemos prohibido es honrar como si en eso estuviera una deidad. Esa es la idea de lo que es un objeto idolátrico, que uno crea que en algo está residiendo poderes divinos. Eso es lo que hace un objeto idolátrico. Y nosotros no podemos ni honrarlos, ni tampoco tenerlos, porque yo diría eso es como una contaminación prácticamente ambiental del lugar donde nosotros vivimos. Y entonces nosotros tenemos que abstenernos de esas cosas. Es fácil, muchos de nosotros en las casas nuestras hay adornos, entonces hay que tener cuidado. Si usted no conoce muy bien el trasfondo, lo que significa algo que le parezca a usted un poquito extraño, es mejor no tenerlo y quitarlo que no tener algo en la casa. ¿Qué es lo que hace esto? No es que al cristiano le pueda dañar su salvación, una cosa así, pero usted va a ver que en estos lugares hay como tensión, hay como problemas, no hay una paz, precisamente por la presencia de estos artículos. El pecado de fornicación, advertimos, eso es una de las cosas que no es solamente en aquel entonces, hoy día, y más con el acceso que hay en el internet tan fácil a estas cosas. Nosotros tenemos que tratar de limpiar nuestra vida de todo tipo de contaminación de este aspecto. Pero lo de los animales ahogados era bien difícil para nosotros. Yo dije que inclusive los comentaristas dicen que esto no es un asunto muy claro. Para ellos sí era claro, porque ellos tenían lo que es los judíos, las leyes sobre los alimentos y los códigos sociales, pero lo que es un poquito difícil para nosotros es cómo llevar a la práctica esta prohibición, habiéndose dado después del nuevo pacto de gracia, viviendo nosotros en la gracia, donde el Señor mandó, donde Dios mandó a comer carne después del diluvio, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida hoy? Ese aspecto específico. Yo le pedí a nuestra hermana Vicky que ella me hiciera el favor de elaborar un poquito acerca de este tema. Y yo quiero pedirle que ella pase al frente a ver lo que ella nos trae. Vamos a prestar atención. Entonces, por petición del pastor, se me pidió que investigara esta semana sobre animal ahogado y sangre, que van las dos cosas relacionadas. Y eso fue lo que quiero compartirles en este momento.
Eso fue tomado de Hechos 15:20, que fue donde nosotros quedamos. Retomemos un momentito el versículo para poder saber. Hechos 15:20 dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bueno, es interesante que esta prohibición que se le está imponiendo a los cristianos gentiles de no comer sangre ni ahogado se repite también en el versículo 29 y también se repite en el capítulo 21, versículo 25 de Hechos. Ahora, ¿qué dice Hechos 15:29? Según el contexto, los judíos pretendían que los cristianos gentiles se circuncidaran y guardaran la ley. Entonces aquí se manda una carta donde se explica que no se les va a imponer esta carga, como estaba diciendo el pastor, pero que solo tenían que cumplir con estas prácticas que ya acabamos de nombrar. Entonces, ¿significa esto que los cristianos no podrán comer morcilla o lo otro? Sí, que eso es lo que tiene sangre. O como dicen los testigos de Jehová, sobre que tenemos que evitar la transfusión de sangre. Entonces, de ninguna manera estos textos dan a entender esto, y eso es lo que vamos a ver según el contexto. Entonces vamos a ver primero dónde empieza la Biblia hablando de no comer carne con sangre. Vamos a aclarar qué significa la sangre en el Antiguo Testamento y para los judíos. La primera mención de una prohibición de comer sangre se encuentra en Génesis 9:4, donde a Noé le fue dicho que el hombre podría comer la carne de cualquier animal, pero la carne con la sangre, sin embargo, él no podía comerla. Entonces, ¿qué dice Génesis 9, del 3 al 4? Todo lo que se mueve o vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero, ese pero es una advertencia. Carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Ahora, cualquier lugar de la escritura que diga no comer sangre, tiene un significado práctico, temporal, que ha sido dado en un momento determinado, para unas personas determinadas y por unas razones también específicas. O sea que eso no abarca a todo. ¿Será que el no comer carne con sangre fue un mandato universal? Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. De hecho, usan este versículo para decir ellos que, les explico un poquitico lo que ellos dicen, porque usan este Génesis 9:4. Ellos dicen que el diluvio con Noé, que Dios le dio instrucciones a Noé de no comer sangre. Pero entonces lo que dicen los testigos es que con Noé era el segundo hombre, el segundo mundo, digámoslo así, porque el primer mundo viene siendo desde la creación hasta el diluvio. Entonces, desde el segundo hombre que le dio instrucción a él, ellos aplican que al dársele la instrucción a Noé, es que se le ha dado a toda la humanidad, en ese sentido, por toda la humanidad y por siempre. Entonces vamos a ver que eso no es cierto, porque ellos están abarcando también a los gentiles. Bueno, entonces, este versículo, bueno, ya les dije que es el que usan precisamente los testigos de Jehová. Vamos a ver si este mandato de Dios fue dado a toda la humanidad o solo a un grupo de personas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué dice Deuteronomio 14:21. Deuteronomio 14:21 dice: ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Ahora, ¿qué significa cosa mortecina? Se refiere al animal muerto de manera natural, que no ha sido degollado y no ha sido desangrado. Por eso un animal ahogado, un israelita no lo podía comer, porque el israelita estaba bajo la prohibición de Dios, bajo la ley de comer sangre. Ellos eran los que tenían esa prohibición. Aquí lo que quiero resaltar es que el extranjero sí la podía comer, porque Dios mismo dice eso, ¿no? Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero. Ahora, otro texto interesante es Levítico capítulo 17.
17, 10 y 11, versículos 10 y 11. Aquí explica Dios el por qué dio a los israelitas la instrucción de no comer la sangre. De hecho, la sangre animal tampoco la podían comer. O sea, no era solamente la sangre, sino la grasa, la grasa animal tampoco la podían comer. ¿Qué dice Levítico 17, de 10 al 12? Porque aquí se confirma en este pasaje que la norma o la ley fue temporal y fue práctica, relativa a unas circunstancias propias de un tiempo del trato de Dios con su pueblo de Israel. Y leo Levítico 17, 10, 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, no está abarcando a todos los extranjeros, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, ¿cuáles son las observaciones aquí? La primera línea del versículo 10, ¿a quién va dirigida la ley? Iba dirigida a cualquier varón de la casa de Israel. ¿Quiénes no entran en este mandato? Otra vez, no entran todos los extranjeros, o sea, los gentiles. Entran los extranjeros que estaban con ellos, pero no entran todos los extranjeros. ¿Por qué razón dio Dios esta ley al pueblo de Israel? La respuesta la vemos en el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios ha provisto la sangre para cubrir el pecado. La sangre expía el alma, es decir, la vida humana. Así que la sangre es un elemento que Dios santificó para él, porque había implicado sacrificios. Su pueblo tenía que hacer sacrificios a su Dios. Ahora, lo interesante aquí es, sin sangre no hay expiación. Ese es el sentido, el significado que tiene realmente lo de la sangre. La Biblia de Estudio Plenitud explica de la siguiente manera, y leo textualmente. Esta es la declaración más clara de la necesidad de la sangre en lo que se refiere a las ofrendas de sacrificio, la vida en la sangre. La vida y la sangre fueron dadas sobre el altar con el propósito específico de expiar los pecados y reconciliarse con Dios. No hay expiación aparte del derramamiento de sangre o la entrega de la vida. Esta ordenanza se reafirma con el nuevo pacto en Hebreos 9:22, que leo lo que dice Hebreos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sigo leyendo de la Biblia de Estudio. La prohibición entonces se debía al significado redentor de la sangre. El nuevo pacto en la sangre de Cristo cumplió los requisitos del antiguo pacto de redención. La sangre de Cristo supera los sacrificios cruentos del antiguo pacto y satisface eternamente los requisitos de Dios Santo. Aquí termina el texto. Por lo tanto, el no comer sangre en el Antiguo Testamento obedece a esa práctica bajo la ley, una ley especial dada a los israelitas. Y la razón ya la vimos en Levítico 17:11, que eran los sacrificios a Dios para remisión de pecados. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento respecto a aquellas normas? Dice Romanos 6:14, se los leo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos recuerda que nosotros no estamos bajo esa ley. ¿Nosotros estamos haciendo sacrificios de animales en el día? No estamos haciendo. Además, nosotros como gentiles no fuimos colocados bajo esa misma ley. Y Hebreos 10:1 nos dice que las cosas que se hicieron antes no es que no tuvieran propósito. Nos explica el sentido de la ley. Dice así en Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. O sea que aquella sangre que fue apartada en relación con el sacrificio se usaba una vez al año para el pueblo de Israel, y esto tipificó el sacrificio perfecto y maravilloso de Cristo Jesús. Y aquellas cosas fue una sombra del sacrificio perfecto que nosotros observamos en la cruz. Ahora, en el Nuevo Testamento, el significado sagrado de la sangre se cumplió con el derramamiento de la sangre de Cristo. Y los sacrificios de animales dejaron de tener la importancia que tenían para el pueblo de Dios. Sin embargo, las naciones paganas todavía continuaron utilizando la sangre en todo tipo de ceremonias idólatras y rituales, y se estrangulaban animales quizás como parte de ciertos rituales, que es lo que estaba diciendo el pastor ahora.
Ahora, volviendo al capítulo que estamos, Hechos capítulo 15, 20, recordemos que la iglesia de Antioquía tenía un trasfondo mixto. Eso era algo muy particular de esta iglesia, que estaban los cristianos judíos con los cristianos gentiles. El concilio de Jerusalén amonestó a la iglesia a guardar ciertas de estas cosas necesarias, ya las nombramos, y los judíos aún seguían teniendo consideración especial de la ley de Moisés y eran muy celosos con la ley, como lo dice Hechos 21:20. Los apóstoles estaban haciendo entonces sugerencias para que hubiera armonía, paz entre creyentes, judíos y gentiles. Ahora, ¿cómo consideraba el creyente israelita una carne o un animal ofrecido a un ídolo? Antes de eso, él tendría que saber qué significaba para el israelita el ídolo, porque si el ídolo no significaba nada, pues la carne no significa nada. Entonces, dice, miremos primero de Corintios 8:4. Primera o segunda. Primera a los Corintios 8:4. Aquí dice 1 Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Aquí le está hablando Pablo a la iglesia, y que no hay más que un Dios. En el Antiguo Testamento también se dice a menudo que los dioses de los paganos nada son vanidad y mentira. Y está como eso está en Isaías 41:24, 44:8 y 9, Jeremías 10:14 y Salmos 115:4 y 8. Esto no significa que los dioses paganos sean inexistentes o impotentes, pues Pablo dice en 1 Corintios 10:20 que son demonios. Pero sí quiere decir que no existen en el universo los seres que los paganos creían que eran sus dioses. No había ningún Júpiter, Juno, Marte, eso eran más bien dioses imaginarios de los paganos. Ahora, ¿por qué surgió el problema de la carne sacrificada a los ídolos? Porque los animales que habían sido sacrificados a ciertos ídolos eran vendidos en las carnicerías. Es ahí donde era el problema. Resulta que cuando se sacrificaba un animal, el animal era repartido, una parte se la comían en el altar, otra parte era para el sacerdote y otra para la persona que había llevado la ofrenda. Entonces el sacerdote, si no la necesitaba, esa era la carne que iba a ir al mercado. Entonces se generaba un problema con esto. Entonces, ¿qué hacían algunos creyentes judíos? Seguramente la carne era más barata y entonces la compraban. Y como vimos en el versículo 4, para el judío no era nada un ídolo. O sea, para él no había ningún problema. Ahora, ¿cómo pensaba un nuevo creyente gentil? Que sigue diciendo Pablo en el versículo 7 del mismo capítulo 8. Pero no en todos hay este conocimiento. O sea, ¿cuál conocimiento? De que los ídolos no son nada. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, aquí vemos dos posturas. El creyente judío dice que un ídolo no es nada y compra la carne sin problema. El creyente gentil, al ver la carne, se imaginaba lo que ellos hacían meses o años atrás, y esto no podían aceptarlo, eso no podía aceptarlo en cuanto a conciencia. Quizás veían la carne como lo repugnante que dejaron en otros tiempos cuando sacrificaban ídolos. Entonces hay que entender el contexto de lo que está pasando aquí en el Concilio de Jerusalén. Sigo leyendo lo que dice 1 Corintios 8:13 porque es muy importante lo que sigue. Sigo con el versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los gentiles. O sea, no dice que sea pecado el comerse esta carne con sangre. Que no sea tropezadero para los gentiles, para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, lo lleva a hacer algo que sí contamina. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra el Cristo pecáis. Este pedazo me pareció interesantísimo, que cuando una persona cae o hace caer, o sea, tropiezo para un hermano débil, es contra Cristo que se peca, pero no es porque se coma la carne, es por lo que significa. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás,
para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, la Biblia de Estudio MacArthur, ¿cómo explica este versículo 8:8? Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. La conciencia de algunos convertidos recientes todavía los acusaba con intensidad y no les permitía comer lo ofrecido a los ídolos sin sentir corrupción espiritual y culpa. Todavía imaginaban que los ídolos eran reales y malignos. Una conciencia es contaminada porque se siente transgredida y esto trae temor, vergüenza y culpabilidad. Bueno, aunque sabían que hay un solo Dios, los nuevos creyentes gentiles, ellos sabían eso, no estaban persuadidos de la nulidad de las deidades paganas y por consiguiente se sentían impresionados. No podían evitar creer que comer de los sacrificios ofrecidos a los ídolos era un acto. Ellos podían llegar a creer que estaban haciendo un acto de adoración o de algún modo se contaminaban. Entonces, en resumen, no se comía animal sin desangrar o animal ahogado por la conciencia de los hermanos débiles y no ser tropiezo para ellos. No olvidemos lo que dice Romanos 14:17, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso no se discute, es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Amén. La razón de no comer carne es confirmada con Romanos 14:21, que dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces el Concilio de Jerusalén no estaba preocupado por el problema de la sangre como alimento en sí, sino más bien en mantener la armonía, unidad y las conciencias limpias dentro de una iglesia mixta de gentiles y judíos cristianos. Debemos tener claro que esta prohibición de abstención no tiene nada que ver con la salvación. O sea, eso es una cosa que nosotros como cristianos, que no nos aplica a nosotros en este momento tampoco, y que se dio en un momento determinado. Ahora, quisiera mostrarles algo de lo que dicen los testigos, incluso en 1909, de cómo fue el recorrido con lo de la transfusión de sangre. En 1909, el primer presidente Russell, él estaba de acuerdo con todo lo que estamos diciendo aquí. O sea, que ese pasaje de Hechos 15:20 no tenía nada que ver, o sea, que se debía a un contexto y que no tenía nada que ver con el cristiano. El segundo mandato con el presidente Rutherford, él sostuvo lo mismo, pero ya con el tercer presidente Nathal North, él ya cambió esta política y él ya les decía a ellos, y eso fue en 1945, miren, 1909 era igual que nosotros estamos diciendo, 1945 cambia la política de lo que se estaba enseñando y ellos empezaron a denunciar estas transfusiones de sangre como un acto pagano y deshonroso a Dios. Y esto es lo que ellos han mantenido hasta nuestros tiempos. Entonces es una lástima de verdad que por una mala exégesis de las escrituras, muchas personas han sido víctimas de muerte por evitar esas transfusiones de sangre. Bueno, te quedes ahí un momentico. Espérate. Gracias, muy bien. Que muy buena tu exposición, Vicky, pero yo quiero saber si hay alguna pregunta para que algo que se haya quedado en manos de Julio. físicas de ese animal. Pues, sí, eran creencias de los paganos. O sea que todavía estaba la creencia en algunas tribus que si tú te tomabas la sangre cogías la fuerza o la energía. Pero eso tiene que ver también con el satanismo, porque claro, eso es lo que dicen los satánicos, ¿no? Sí. Que eso es lo que se toman la sangre de la víctima precisamente para coger esa fuerza. Ok, ahora es obvio también en cuanto, o sea, pudimos ver el pasaje con respecto al mandamiento, con respecto a lo que Dios ordenó a Israel, lo que incumbe con nosotros los gentiles. Ahora, otra cosa es obvio, la cuestión de la salud. Cuestión de sabemos la contaminación que igual que está la vida en la sangre, que una de las cosas que me gustó de su presentación fue el simbolismo más bien que tiene la sangre en cuanto a hacer el uso, lo que usó Dios para nuestra redención, para nuestra expiación. Eso más bien es un aspecto simbólico de la sangre, por eso dice la remisión está en la sangre, sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Ahora, en la sangre también está también la contaminación que lleva a la persona en el cuerpo, que al ser tomada o comida, pues uno está expuesto a adquirir esa enfermedad. Entonces, es por eso, hermano, que nosotros dijimos la semana pasada, después yo voy a dar chance a otras preguntas, por eso he dejado a Vicky aquí parada. Es por eso que dijimos la semana pasada que aunque a nosotros nos encanta la carne, nos gusta, yo soy el primero, no es menos cierto que el vegetariano tiene mejor salud, ¿sí o no? Eso es indiscutible. O sea, si usted se pone a discutir eso, se da de ignorante, porque es obvio de que, como dicen, toda la vegetación Dios ha provisto, todo lo que el cuerpo necesita para sustentarse, y es más, antes del diluvio, todo era vegetariano, tanto animales como los seres humanos, todos eran vegetarianos. Y la comida era más sana también. La comida era más sana. Dios después mandó a comer carne debido a al efecto que tuvo el diluvio en la tierra. Okay, pero aún así, después de comer carne, Dios advierte de animales que Él creó originalmente para purificar los ambientes. Hay animales que fueron creados para purificar los ambientes. Quiere decir, cuando usted se come un animal de esto, usted está expuesto a enfermarse. Un ejemplo de eso, yo un día me intoxiqué de una comida de camarones y casi me muero. ¿Por qué? Porque el camarón, nadie dice lo contrario, por eso fue que me intoxiqué. El camarón, la langosta, todos esos animales están para purificar el ambiente del mar. Entonces, cuando comen yodo y usted se lo come, pues un animal que acabó de comer ese yodo, usted se puede enfermar y grave. ¿Estoy diciendo algo que es ilógico? Es verdad. Lo mismo existe con otros animales terrestres. Entonces, aparte de, como expresó la hermana Vicky, la idea de que en la sangre está el simbolismo de la redención nuestra, es cierto que también en la sangre viene la contaminación de las enfermedades y todo eso, y nosotros seguiremos comiendo nuestro puerquito asado, sangre y grasa, pero las venas seguirán tupiéndose, ¿ok? Y nosotros sabemos que eso es verdad, ¿ok? A ver, otra pregunta para nuestra hermana Vicky. Okay, pudimos entender más bien el sentir. Yo creo que una de las cosas más importantes es lo que ella expresó al final, de que no tiene nada que ver con nuestra salvación, de que pudimos ver, una de las cosas que aprecié de su exposición fue que estaba tocando un problema en ese momento, créalo o no, social, cultural, de lo que estaba pasando, las iglesias formándose entre judíos y gentiles, y esta idea de que para lo que los judíos, para ellos no era malo ya, para los gentiles seguía siendo malo. ¿Por qué? Porque Dios los había sacado de esos ambientes, y por eso es que tenían esa aferración. Y déjame decirle, usted trae el problema esto de comer esta carne hoy día, y dentro del mismo pueblo cristiano hay diversidad de opiniones. Si un cristiano se puede tomar una copita de vino y otros dicen que no. Y quiero decirle que según la Biblia, ninguno de los dos está mal. Usted se puede tomar, esa es mi opinión, mientras que usted no se emborrache, mientras que usted no esté dando un testimonio público indecente, usted se puede tomar su copita de vino. ¿Quién dice que no? Pero hay hermanos, no es que se pasa, no, hay hermanos que dicen rotundamente no. Y entonces es el mismo caso, que estoy poniendo esto de ejemplo para el mismo caso de los animales ahogados, que por ejemplo, si usted va a estar en un ambiente donde el hermano dice no, pues entonces si usted lo hace, usted está haciéndole daño al hermano. Es la idea de lo que ella ha querido presentar entre los judíos y los gentiles, ¿entiende? Que si a tu hermano esto le es ocasión
decaer o lo debilita o lo confunde o lo enoja. Mejor es que usted no lo haga con ese hermano. Y esa es a la paz que nos mandó el Señor. Por lo menos ese es mi entendimiento de la enseñanza del Nuevo Testamento. Sí, precisamente esto pone a que no todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo acabé de expresar. Como dice, 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 10:23, que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No todas convienen. Entonces, pregunta o comentario, hermana Natacha. Referente a lo que vi que estaba explicando, de que los judíos comían esa carne en las carnicerías públicas y los gentiles... Y más que era más barata, ¿verdad? Y está citando 1 Corintios, aquí en 1 Corintios 10:25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería comen, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ya eso se lo estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corintios, y me imagino que a nosotros. Y podemos entender ahora el sentido de ese versículo, en su explicación. Claro, cuando ella lo explicó, ya lo había leído, pero tenía muchas dudas en mi cabeza y cuando Vicky lo explicó, le digo, wow, de que estas carnes, parte iba para el sacerdote, parte iba para la persona, se quedaba en el altar, en el sacrificio, y parte también para el que la llevaba. Y como imagínense, tanta gente llevando carne, el sacerdote no se iba a quedar con toda esa carne, pues lo más obvio que la vendía. Le sacaba provecho en las carnicerías. Muy buena explicación. ¿Otra pregunta, otro comentario? Mana. Hermano, concerniente a la sangre contaminada. Mi hijo mayor, Eddie, actualmente tiene 32 años. Cuando él tenía 15 años, por medio de un examen de la vista, el oculista le notó que había perdido la hormona de crecimiento. Entonces lo llevamos a un tratamiento y todo. Él tenía 16, 17 años y estaba con un muchachito de 12 años. Supuestamente él dejó de crecer a los 11. Nosotros pensábamos que era normal porque mi papá es bastante pequeño. Pero cuando ya lo llamaron al tratamiento y le hicieron un descontrol de hormonas y todo, descubrieron que realmente él había perdido su hormona de crecimiento. Pero hubo que esperar un lapso de 2 o 3 meses para poder el tratamiento a él, porque ese tratamiento antes lo hacían, se los traían a los muertos. Y eso venía contaminado con hepatitis y con otras cosas. Y estaba en el proceso que la hormona ahora actualmente que le aplican a los jóvenes para que terminen de crecer cuando pierden la hormona del crecimiento, ahora ya es elaborada por los laboratorios. Pero antes, le estoy hablando de 12, 13 años para atrás, eso se lo sustraían a los muertos. Venía contaminada. Entonces sí, hacían crecer la persona, pero después quedaba con hepatitis B, todas las hepatitis que había y un montón de cosas. Hermano Willy. Una observación, el gran Agustín tuvo un gran pleito con los dirigentes romanos. Muchos de ellos creían que Roma cayó porque el cristianismo entró y que el cristianismo comenzó enseñando en contra de todos los demonios y los ídolos y los negocios que hacían que se sangraban y hasta sacrificaban sus hijos adorando a los demonios. Y una observación que me vino a la mente en cuanto a eso, porque ellos decían que el cristianismo trajo derrota para los romanos, pero el contrario, el cristianismo, dice Agustín, lo que trajo fue la libertad, liberarlo de todos esos demonios, de todos esos ídolos, de todas esas máscaras de venta de carne y de animales para el sacrificio. Ok, muy bien. Mana. Sí, pastor, en cuanto al vino, yo tuve una experiencia de que el doctor, porque me subió mucho el colesterol, porque yo lo produzco, yo no soy carnívoro, yo soy mucha carne, y me mandó tomar una copa de vino con almuerzo y una copa de vino con la comida. Y yo entré en preocupación, dije, pero si la Biblia dice, pero mi hermana me sentía, mira, lo que la Biblia dice esto, no es que te emborraches, que te la tienes que tomar porque tomar medicina, igual que las pastillas del sopor, como se llaman, y todo el cachorro. Sí. Esto es tu medicina. Pablo le mandó a Timoteo, por el problema de estómago que tenía, a tomar vino. También un vasito de jugo Welch hace el mismo efecto que el vino. Sí, pero no, pero está comprobado de que un vasito de jugo Welch tiene el mismo efecto saludable que puede tener el vino. Eso es para el que no quiere tomar vino por causa de su conciencia, pues que se tome su juguito Welch. El que no tenga problema con eso, pues que se tome su copita de vino. Pues claro. Okay, pero es cierto, hermana. ¿Cómo el arroz con pollo? ¿Tú tienes hambre, Gladys?
Ah, sí, es cierto también. A muchos al arroz con pollo le echan su poquito de cerveza para que... El cilindrón de chivo, eso. Mira, hermano, el problema es nuestro testimonio como cristiano, ¿ok? Nuestro testimonio como cristiano. El cristiano sí no puede estar en borracheras, ¿ok? En discoteca, metidos en bares, metidos en cosas así. El cristiano tiene que estar consciente del efecto que tiene el alcohol. Porque ustedes saben que cuando usted empieza a adquirir alcohol, después mismo cuerpo le va demandando más. ¿Hasta qué punto usted puede decir, me controlo y no lo hago más? Eso está en cada cual. Otra de las cosas también es, usted tiene que pensar en sus hijos. Puede ser que sus hijos lo vean a usted tomarse una copita de vino todos los días y a usted nada le pasa. Pero si su hijo piensa que eso está bien y después no tiene el control que usted tiene, termina entonces su hijo también siendo un alcohólico. Entonces, todas esas cosas uno tiene que tenerla en la mente y ser prudente y saber cada cual. Ahora, lo que no podemos entrar aquí en jueces los unos de los otros, porque es donde la Biblia nos dice que nosotros no tenemos por qué juzgarnos. Buen testimonio sí hay que darlo. Yo no estoy pasándole la mano al pecado, por favor. Ni estoy diciendo que el cristiano se puede emborrachar. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Porque lo primerito es guardar tu testimonio. Pero si tú estás juzgando al hermano, porque hace esto, porque hace lo otro, teniendo a Romanos, como tenemos nosotros, como habla al respecto, y otros versículos de la Biblia, entonces lo que usted está mostrando es que no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Man. Una cosita más, Vicky. Yo no sé si los testigos de Jehová toman o no toman, pero sí, a eso iba. ¿Por qué? Porque a mí hubo que hacer una histerectomía radical de emergencia. Y lo primero que la vecina, que era el testigo de Jehová, se va bajando duro, duro, le dijo a mi esposo, no permitas que le hagan transfusiones de sangre. Que no, yo que me quedé sin sangre después de emergencia. Y ella vino con esa historia y mi esposo dice, ¿cómo es? Que yo no voy a dar sangre a mi esposa, que mis hijos no van a dar sangre, y está todo el mundo haciendo fila. El efecto que tiene el alcohol en el hígado es devastador, pero devastador. Nadie se puede imaginar el efecto que tiene el alcohol en el hígado. De todas esas cosas las que Dios, cuando nos dice que podamos tener un control y tengamos un balance, es porque Él quiere el bien para nosotros. Él no quiere mal. Bueno, acabamos de decir, hermana, que eso, que ya sabemos el sentir del por qué. Por eso es que esta clase ha sido tan importante de lo que es la resolución de este concilio, que esto con relación a comer el animal era aplicativo en aquel entonces por todo lo que estaba pasando en una iglesia naciendo prácticamente en medio de un ambiente pagano, en medio de donde había muchas religiones alrededor, y la convivencia, ¿verdad, Vicky?, entre judíos y gentiles. Cómo poder convivir en un mismo lugar y poder tener paz en cuanto a la medida de ver las cosas. Yo les traigo, ¿qué tiene que ver el alcohol con lo que estamos hablando? Yo les traigo este ejemplo para darnos cuenta que nuestra misma controversia de hoy es un ejemplo de lo que estaba ocurriendo en la iglesia en aquel entonces con estos animales que se vendían en las carnicerías. ¿Entienden? Y es el mismo concepto, la misma idea que tenemos que llevar. Vicky, ¿tienes algo más que decirnos? Pues muy bueno tu trabajo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo me convertí, y eso lo dice la Biblia, los borrachos no entran en el no le voy a decir que fui poquito, bastante débil. Pero hay un problema. Antes de convertirme, quiero aclarar bien claro esto. Yo sé lo que trae el alcohol. Yo en Cuba, el médico que me conocí, porque yo tengo de pulsaciones muy bajitas. A Dios me trató a mí. Me suspendió la bebida alcohólica, no puedo pescar su marido, no puedo hacer nada de eso porque yo ahí. Entonces un día me siento muy mal, llegué a la casa de él, le expliqué mi problema, que me estaba pasando. Ya, no, espérate un momentico, que ahora mismo vamos a resolver. Abrí una botella de ron, yo me quedo así y digo, ve acá, si tú me suspendiste el ron, ¿cómo tú me vas a dar ron? Dice, no, ahora te voy a explicar por qué. Este ron que te voy a dar a ti, esta copita de ron, es para que tu sangre
se ponga más licuada, pero no es que tú tengas que beber más de lo que tú tienes que beber. ¿Comprendes? Sino porque yo me convertí, entonces dije, no, no tiene que ver con este problema. El problema es de tu salud. No que tú te presentes delante de nadie a beber como tú lo hacías anteriormente. Quiero que te sepas que aquí en Miami, un médico, en el Jackson, tuvo 6 médicos ahí junto conmigo, y el médico más viejo me dijo, tienes que tomarte una copa de whisky toda la tarde. ¿Esto ves? Señor, ¿qué es esto? ¿Qué hago? De whisky. De whisky. ¿Qué hago? Tomarte un azul. Entonces, usted quiere decir, a lo que me vi yo mismo en una controversia. Delante de Dios, yo conozco mi corazón y dice, Señor, tú sabes lo que yo estoy haciendo. Tú sabes mi situación. No le digo a nadie que se lo tome, ni que no se lo tome. No. De la carne que se sacrifica a los ídolos, sí le digo a la gente, ahí sí hay pecado. Porque sabiendo que se lo sacrifican a los ídolos y te la comen, entonces sí está cayendo pecado delante de Dios. Pero que me digan a mí, que me tome una copa de vino, usted tiene que ver dónde se la toma y cómo se la toma. Okay. Yo lo que estoy sacando, hermano, de todo esto es que por ejemplo, si ese es lo que usted entiende, teniendo, oye, la me existe que en la Biblia hay versículos que hablan del vino y todo eso. Okay. Vamos a poner un ejemplo, vamos a usarlo a Roberto y usted. Lo malo es que un día, por ejemplo, Roberto vaya a su casa y se vea que usted se toma el vasito de whisky y entonces Roberto diga que usted no es cristiano. Y no lo invito. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar y no estarnos juzgando el uno al otro. Por otro lado, el cristiano tiene que tener mucho cuidado porque es muy cierto que esto es un vicio que estamos hablando. Y por ejemplo, si yo estoy en un restaurante y yo tengo una botellita de cerveza delante, nadie sabe si yo me tomé una o me tomé 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Uno tiene que evitar esas cosas, precisamente porque está dando un mal ejemplo, un mal testimonio. Y ese es el caso es que nosotros en este aspecto nos respetemos los unos al otro. Si usted es un cristiano que su convicción es 0 alcohol, bueno, es 0 alcohol. Gloria a Dios que es 0 alcohol. Tómese su juguito de uva Welsh. Si usted piensa de que usted no es malo sin llegar a emborracharse en su casa, en su comida, tomarse una copita de vino, entonces nadie tiene por qué estarle juzgando a usted y decir que... Es más, hay lugares que es inclusive cultural. Hay lugares que si usted va y usted no comparte, es inclusive ofensivo para ellos que usted no comparta de una copa de vino. Son tan cristianos en España o en lugares, países bien fríos donde se acostumbra a tomar vino, como lo somos nosotros aquí en la Florida. Ellos no son menos cristianos que nosotros. ¿Okay? Miriam quería hablar. Cuando hicimos el primer culto en mi casa, hace como 8 años, vino un señor y me dijo, ay hermana Miriam, porque yo tengo un aparatico así, tengo 4 botellas así, hace como 22 años ahí. Y viene él y me dice, hermana, pero usted es cristiana, y usted, le digo, mijito, hace 20 años que yo la tengo ahí y yo no me las he tomado. Yo no veo el motivo de pecado de tener 2 botellas ahí. Y a los 6 meses nos invitaron a una fiesta donde ellos, y había aguardiente y vino, y me provocó decirle hasta lo que se iba a morir, porque le digo a mí, las botellas que yo tenía ahí. Okay, hermano. Hermano, mi esposo, él se me daba el corazón y tenía que tomarse una copa de vino. Hermano, pero cuando salimos al restaurante, No, ¿ve? dice, me da cosa que Ese es mi concepto. Ahí ese es mi concepto. Yo tengo mi opinión y cuando salimos nunca. No, ahí yo estoy de acuerdo. Ahí yo estoy de acuerdo con usted. Eloida quiere hablar y después usted. Sí, y también hay que tener cuidado con el tomate. Porque nosotros un día salimos con un argentino y empezó tomate 1 y tomate 2. Hermano.
y en Palave, ¿no? Hay en restaurantes. Y muchos de los hermanos vamos solamente al restaurante. Y el pastor predicó. Y él, cuando llegó, él se fue. Y cuando llegan, el pastor está con su familia, almorzando en ese restaurante. Y el pastor tenía una cerveza adelante. Vaya, uno que conoce es lo que te acabo de decir. Y la persona no piensa que se tomó uno, ni se toma dos, ni se toma tres. ¿Entiendes? Sino el testimonio que está dando, que salió de un lugar. Y cuando llegan los hermanos dicen, ¿de qué me sirvió la predicación? ¿De qué me sirvió ahora este? Es verdad. Es lo que usted acaba Por eso que eso, como dices, es un cuchillo de doble filo que nosotros tenemos que como cristianos... Sobre todo para las personas que se están juzgando. Sí, exacto. Porque yo veo a un pastor ahora, lo veo a ustedes donde están, lo veo con su familia, veo, para mí, porque lo que usted tiene en su conciencia, dice que lo que sale del corazón, de la boca sale lo que hay en su corazón. Y es lo que Si usted contamina. está siempre pensando malo, y usted siempre está pensando, mire hermano, ay, qué horror. Eso, usted es la que está mal por dentro, que todo lo está viendo mal. Porque yo no tengo por qué pensar, si lo veo usted a tomarse una copa de vino a una hermana, pensar que se ha tomado una botella. Porque voy a pensar, es lo que está en su corazón siempre pensando lo malo. Para mí. Pero con eso se hace. De hecho, No le veo nada de malo. Ok, mira, la hermana Vicky, por eso le digo, hay un énfasis, hermana, que sí que tenemos que estar conscientes en la Biblia de los hermanos débiles, que sí nosotros tenemos que estar conscientes que si a un hermano le va a perjudicar, entonces tú lo evitas para no ser causa que ese hermano débil se debilite, porque por ejemplo, si es un hermano que Dios lo acaba de librar de la borrachera, y ve que usted lo hace, entonces dirá, bueno, pero yo puedo entonces seguir tomando, y puede ser que caiga de nuevo. Entonces, por eso que digo que esto es un cuchillo de doble filo, que nosotros tenemos que cada uno, lo que sí me gustó lo que usted dice es el no estarnos juzgando el uno al otro. Hermana Minerva y después usted, hermano Pablo. Es corto porque es precisamente lo que contamina en nosotros, es lo que sale de la boca. No lo que entra. Y nosotros sabemos cómo estamos con Dios y qué es lo que en realidad estamos haciendo. Y claro, y cuando entran 10 botellas de cerveza, lo que sale por la boca es... Hermano Pablo. Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con la hermana. De todas formas, Jesucristo es el único que nos va a juzgar a nosotros y sabe plenamente lo que nos. Exactamente. Una copa de vino con tu esposa, es una copa de vino. Te tomaste una botella, estás engañando. Cristo, a Cristo nos engaña. Vamos a estar hablando de la hermana. No sé, somos débiles. Así, hermanito. Quisiera hablar, se está tocando el tópico ese de la vida. Principalmente está el cristiano que empieza el cristianismo y está la persona madura. Claro. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para aquellos que están comenzando. Exactamente. Si usted sabe que va a ser piedra de tropiezo, nosotros vamos a ser Es lo que yo digo. Eso, métela en su casa. Ahora, tengo un hermano maduro en el Evangelio que sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. No tiene nada que saber. Así mismo. O sea, piedra de tropiezo. Eso es. Que sí que nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes del testimonio que damos y del efecto que el testimonio de nosotros puede causar en la vida de otras Si tú sabes que va a personas. ser una piedra de tropiezo, no te la tomes. Exactamente. Y precisamente eso. Ok, hermano. Sí, mire, pastor, de la hora en punto, bueno, de que uno conoce de la palabra, y ya uno ve lo bueno y lo malo. No hay problema. Yo a veces me erizo, ¿no? Y comento con mi esposa, yo que hice esto, yo quise lo otro, por necesidad, ¿no? En África tuve que comer mono, gorila. Y había que comerlo porque no había otra cosa. Imagínense usted. Muchas cosas que pasé y yo miro en la Biblia y yo digo, concha, esto era prohibido, pero inclusive hasta tuve que comer carne cruda. Porque no había que comer, 3 días sin comer. Metí en una jungla. Entonces imagínense, yo a veces miro y digo, concho, yo hice daño. Me comí una cosa que estaba prohibida. No. Pero bueno, no sabía. Pero ya vemos que efectivamente por el estudio de hoy no es que estaba prohibido. No estaba prohibido. Hasta por poco me muero cuando llegué a Cuba. Pero bueno, le doy gracias al Señor, que el Señor siempre Ok. está con Bueno, ¿algún otro comentario? Que quedamos de nuevo, gracias a nuestros... Ajá. Cristo se reunía a comer con los discípulos, tomaba vino. Sí. Nunca se dice que Cristo se reunía. No, nunca. Todos
contraste. Y no se puede cambiar la palabra vino tampoco, porque es vino. ¿Es vino? Exacto. La palabra que dice vino, porque nosotros podíamos decir, no, porque en la traducción le pusieron vino. No, era vino. Bueno, eso convirtió en la boda de Caná el agua, en vino. El mejor vino. El mejor vino, ¿por qué lo guardaron para lo último? Sí. No, y ella lo dice, Juan no tomaba vino. No. Juan Bautista no lo tomaba, Juan Bautista no. Pero dice, vino Juan Bautista que no tomaba ni comida. No, y también... Vino Jesús que tomaba vino, comía, decían comedor. Entonces, vamos a tener siempre crítica. Y fíjate que también a los obispos y a los diáconos sí se les advierte, no sean bebedores de vino. Sean bebedores. Exacto. Y eso es lo que quiere decir esa palabra. Exactamente. No es que no que esté prohibido completamente, sino que no se den al vino. Que no sea una costumbre de que tú tengas que estar en eso todo el tiempo. Loida. Sí, no, pero también tienen que tener una cosa en cuenta, ¿no? Existe el grado de alcohol en el que adulteran el vino y eso lo ponen hasta en las botellas. Cuando uno vaya a comprarlo, mirar, porque aquí hay muchos productos que son vírgenes. Porque usted se puede tomar una piña colada virgen. Ahora, si le pone 10 grados de alcohol, entonces el vino, aquel entonces los vinos sacados de la uva, un vino puro, no existían las factorías en las que le empezaban a agregar el alcohol y añadirle más alcohol, que no, Ok, pero que ustedes ven, mira, lo mismo que nosotros tenemos diversidad de opiniones, eso era lo que estaba pasando, es un buen ejemplo para darnos cuenta de lo que estaba pasando en iglesias donde convivían judíos con gentiles. Y por eso es que vino lo de la advertencia de el comer animal ahogado. Ok, nos ponemos en pie, nos despedimos.